Hola, bienvenido a un último podcast. Mi nombre es Orlando Vargas y en este episodio te voy a contar lo ocurrido en el accidente nuclear de la planta de Chernóbil. Lo ocurrido en Chernóbil es uno de los peores momentos de la historia. Las secuelas de lo que pasó esa noche de abril de 1986 hasta la fecha siguen cobrando vidas y representando una amenaza para la humanidad. El accidente de la planta nuclear de Chernóbil está catalogado como el peor accidente nuclear de la historia, y no podría ser diferente. Esa fatídica noche, una cadena de errores puso en jaque a todo un continente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El 25 de abril de 1986, el personal de la planta de energía nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, en ese entonces parte de la Unión Soviética, inició un simulacro en el reactor 4, con el que se pretendía evaluar cuánto tiempo continuaría generando energía para enfriar el reactor en caso de un corto en el suministro de energía eléctrica. El experimento venía siendo planeado y debía ser ejecutado por el personal del turno diurno. Sin embargo, algunos imprevistos impidieron que se realizara durante las horas del día. Al llegar la noche, también llegaba el personal del turno nocturno, quienes no estaban al tanto de todos los detalles del simulacro. La planta fue construida en 1972, con la finalidad de generar energía para una gran parte de Ucrania. Contaba con 4 reactores, lo que la convertía en la más importante del mundo. Durante esos mismos años, se construyó allí el pueblo de Pripyat para albergar a todo el personal que trabajaba en la central. A pesar de su importancia, esta planta nuclear carecía de muchos elementos de seguridad, sobre todo en sus reactores, elementos vitales en una actividad tan riesgosa como esa. Era la 1:24 de la madrugada, cuando después de varios intentos por estabilizar el reactor 4, que para entonces ya presentaba actividad anormal por malos procedimientos realizados durante todo el día por el personal de los 2 turnos, el reactor 4 empezó a aumentar drásticamente la potencia hasta que explotó haciendo volar la tapa de 1.200 toneladas que lo cubría y expulsando grandes cantidades de materiales radioactivos por toda la atmósfera. Poco después, una segunda explosión destruyó por completo el reactor, generando un incendio de gran magnitud y esparciendo combustible nuclear por todo el lugar, ocasionando la muerte de varias decenas de personas. Tras el incendio, los bomberos acudieron a la central para intentar sofocar las llamas, que ponían en riesgo también a los otros 3 reactores de la planta, lo que podría generar un desastre aún peor. Con personal en tierra y helicópteros que sobrevolaban la zona, arrojando arena y otros materiales, se intentó apagar el incendio y contener la contaminación. La prisa por controlar la situación siguió sumando errores letales a una larga lista. Para atender el accidente, se solicitó todo el personal de emergencia disponible, incluso de ciudades cercanas. Pero a ninguno se le advirtió de la exposición tan alta a radiación de la que serían víctimas. No les dieron trajes ni ningún otro elemento de protección. Todos ellos murieron durante las siguientes semanas. En este punto, la ciudad ya tenía varios muertos y un gran incendio, altos niveles de radiación circulando en el aire,
personal de emergencia hospitalizado y un latente peligro de lluvia ácida. Sin embargo, hasta entonces el gobierno intentaba mantener lo ocurrido lo más oculto posible. No se había evacuado a ninguna persona del lugar. Los habitantes de Pripyat salían a la calle durante la noche a presenciar los colores del cielo, producto de la radiación, como si se tratara del más bello fenómeno natural. Desconocían que cada segundo que respiraban allí, su cuerpo moría poco a poco, que el agua que bebían, los alimentos que consumían, ya estaban contaminados. Solo 3 días después, cuando el personal de otra central nuclear ubicada en Suecia detectó partículas de radiación que ya las nubes y la brisa comenzaban a llevar por toda Europa, el gobierno de la Unión Soviética dio a conocer al mundo la terrible noticia. Fue cuando se dio inicio a un proceso de evacuación de 335,000 personas, de las cuales ya 1,000 en esos 3 días tenían lesiones agudas por la radiación. Todos ellos se marchaban sin saber que nunca más podrían volver a sus casas. Se les dijo que sería temporal, que dentro de poco regresarían. Hoy se sabe que esa zona de 30 kilómetros alrededor del reactor no volverá a ser habitada hasta dentro de 20,000 años. Los errores y el peligro no pararon allí. Durante los días siguientes se inició la construcción de un túnel a manos de los reservistas del ejército ruso para drenar el agua del depósito subterráneo, para que, en caso de que el núcleo se viniera totalmente abajo, no hiciera contacto con el agua, lo que habría significado una explosión fatal que dejaría toda Europa inhabitable. Los soldados que realizaron esta tarea eran jóvenes entre los 20 y 25 años, que, como ya imaginarán, sufrieron las consecuencias de exponerse a tanta radiación. Finalmente se construyó un sarcófago con la intención de cubrir todo el reactor y aislarlo del exterior. Las obras duraron 206 días y se estima que el desastre ha costado unos 235,000 millones de dólares en daños. Se cree que más de 500,000 de personas murieron como consecuencia de este accidente, por la exposición directa, al contraer cáncer con el tiempo, o niños que nacieron con extrañas mutaciones que les impidieron sobrevivir. En la actualidad, Pripyat permanece deshabitado. Los animales y los árboles se han apoderado del lugar. Algunas agencias de turismo hacen recorridos por las zonas menos contaminadas y cientos de personas van allí cada año para conocer de cerca lo que ocurrió décadas atrás. Con el paso de los años y la exposición a la radiación, el sarcófago construido para encerrar el reactor podría colapsar en cualquier momento, por lo que en noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, la mayor estructura móvil construida hasta la fecha en el mundo. En pleno 2021, 442 reactores nucleares todavía operan alrededor del mundo y otros 53 están en construcción. Esa es la historia detrás de este tristemente famoso accidente nuclear en la planta de Chernóbil. Pasan los años y ese sigue siendo un hecho que nos recuerda que migrar a otro tipo de energías menos peligrosas es una necesidad real. Espero que te haya gustado. Si así fue, te invito a darle me gusta a este episodio. Si nos escuchas en YouTube, aquí te puedes suscribir en el botón rojo
activar la campanita de notificaciones. Si estás en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, también puedes seguirnos. Y por qué no, en nuestra cuenta oficial de Instagram, Un Último Podcast. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Mi nombre es Orlando Vargas y esto es Un Último Podcast.